Expertos determinan situación crítica para Estados Unidos en las próximas semanas. En un informe oficial este 14 de diciembre, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC habría indicado que Estados Unidos para enero se enfrentaría a un escenario bastante aterrador: la presencia de 3 olas simultáneas que golpearían al sistema sanitario. ¿A qué se refieren con este triple golpe que podría enfrentar Estados Unidos? ¿Cuál es la situación actual de la variante Omicron que presenta esta región? Nosotros en este video vamos a hablar sobre la situación de Estados Unidos y qué determinan los expertos que podría pasar en las siguientes semanas. Igualmente estaremos brindando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar lo que este martes 14 de diciembre autoridades del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habrían indicado con respecto a la situación sanitaria que enfrenta el país. Para enero, lamentablemente, se estima una posible situación crítica en el sistema sanitario. Un triple golpe que podría enfrentar Estados Unidos en base a 3 agentes infecciosos. En este video vamos a analizar esta situación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan ustedes conocimiento de los videos, estrenos, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día la situación de la variante Omicron es preocupante. La OMS, en un comunicado oficial este martes 14 de diciembre, habría indicado que la variante se encuentra ya en 77 países y que el avance de esta variante no se habría visto a lo largo de la pandemia en otras variantes, lo cual trae bastante preocupación. Sin embargo, a ello se le sumaría que este mismo 14 de diciembre, en un comunicado oficial que habría nombrado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos, habría notificado la situación actual de Estados Unidos. En primer lugar, se confirma que la transmisión que se está dando en Estados Unidos avanza a una manera bastante acelerada, y esto causa preocupación. Sin embargo, esta no sería la única preocupación que tendría Estados Unidos. En el informe que se da a través del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, este martes, se detalló que un escenario bastante probable y sobre todo bastante trágico sería la presencia de un triple golpe, en donde, en primer lugar, el avance de la variante Omicron causaría más infecciones y sobre todo causaría un problema sanitario en relación a su población. Ello se sumaría a la ola Delta, la cual todavía sigue avanzando y que todavía está presente en el territorio, y se le sumaría a ello la ola de la influenza, una situación en donde se indica que para esa época del año los casos de influenza a menudo alcanzan el punto máximo. Es decir, para las siguientes semanas Estados Unidos enfrentaría un triple golpe: Omicron, Delta e influenza. 3 puntos importantes que lamentablemente van a llevar, según las autoridades sanitarias, a un colapso sanitario. En las siguientes semanas, Estados Unidos podría enfrentar un colapso sanitario, sobre todo porque 3 olas, 3 golpes sanitarios estarían presentes. El avance de la variante Omicron, que está avanzando a un ritmo bastante acelerado, el avance de la variante Delta, que lamentablemente todavía no ha terminado de causar infecciones en el país, y sobre todo el avance de la influenza, que alcanza su pico máximo para la fecha pronosticada, que sería en enero 2022. ¿Cuál es la situación que enfrentaría hoy Estados Unidos? Es muy importante conocer que Estados Unidos, a la actualidad, si bien es cierto, ha avanzado con la campaña de vacunación, lamentablemente no se ha alcanzado la situación que se deseara. Para el 14 de diciembre, Estados Unidos cuenta con 72.7% de personas que han recibido una dosis. 61% ha recibido 2 dosis. Y solo 16.7%
ha recibido una dosis de refuerzo. Esta situación es preocupante. Estados Unidos está enfrentando el avance de la ola Omicron con solo un 16.7% de personas que han recibido 3 dosis. Lo alarmante también es hablar sobre las personas que han recibido una dosis, que representa 72%. Es decir, hay 30% de personas que no han recibido vacuna. En números enteros, según el reporte del CDC, son alrededor de 45 millones de personas que no han recibido la vacuna. Y esto lamentablemente en parte por los movimientos antivacunas y por los pensamientos conspirativos que han hecho que las personas tengan dudas en administrarse la vacuna. La situación de Estados Unidos es alarmante. En primer lugar, se vienen 3 olas. Vienen Omicron, Delta y la ola de la influenza. En segundo lugar, el problema de la vacunación con dosis de refuerzo solo alcanza un 16%. Y en tercer lugar, existe un 30% que no ha recibido ninguna vacuna. Esta situación es bastante preocupante y ya las autoridades sanitarias lo mencionarían. La situación que se va a ver en Estados Unidos para enero 2022 lamentablemente no es adecuada. Es una situación crítica, ya los expertos estiman un colapso sanitario porque el incremento de casos por la variante Delta, por la variante Omicron y por la influenza van a llevar a que los hospitales no tengan abasto poder manejar tantos pacientes. Lamentablemente también se reportaría que Estados Unidos habría alcanzado un pico máximo de mortalidad en estos días, y eso también es bastante alarmante. Estados Unidos está en primer lugar en número de contagios y en número de personas fallecidas. Ya está llegando prácticamente a las 800.000 personas fallecidas por la enfermedad COVID-19. Y frente a la situación que se acerca con la variante Omicron y sobre todo con la influenza, este número podría incrementarse aún más. Es muy importante que se debe tomar en cuenta la situación que hoy día se registra en Estados Unidos y que las personas deben seguir y sobre todo deben tomar conciencia de que las únicas medidas que van a ayudar a poder enfrentar la ola que se viene o las 3 olas que se vienen van a ser mantener el distanciamiento, el uso de mascarillas y estar vacunados. Y si ya le corresponde su dosis de refuerzo a la vacuna, administrarse la dosis de refuerzo. El panorama no es adecuado, es un panorama desalentador que se presenta para Estados Unidos. Las autoridades sanitarias ya están viendo que este problema va a agravarse para enero 2022. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir lo que en conferencia de prensa las autoridades de salud del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, habrían mencionado este martes 14 de diciembre. En una conferencia de prensa, las autoridades habrían indicado de que la situación que se presentará para Estados Unidos en las siguientes semanas va a ser una situación bastante trágica. 3 olas se van a juntar en un solo momento. Hablamos de, en primer lugar, la ola Delta que sigue todavía presente en Estados Unidos, el incremento de casos de influenza que llega a su pico máximo en las fechas indicadas para enero y sobre todo el avance de la variante Omicron. Un triple golpe estaría azotando a este país. Las autoridades sanitarias lamentablemente están estimando que este escenario es muy probable. La situación que está enfrentando Estados Unidos es crítica y su nivel de preparación no es adecuada. Solo se registra un 16% con dosis de refuerzo, un 72% que ha recibido una sola dosis y solo un 61% que ha recibido 2 dosis. Situación bastante preocupante y que lamentablemente el escenario que se ha pronosticado que pueda suceder para enero 2022 podría estar presente. Es muy importante no bajar la guardia y tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.